lo que era al principio con mi hija pasó a ser conmigo. Resultó lo que resultó, lo que no lo quiero aceptar, que el niño no es un niño. ¿Y qué edad tiene? 17. ¿Y tú qué edad tienes? Yo 40. Pues nada, son 20 años, el amor no tiene edad, ¿verdad? Yo no sé si esa bebé es de mi hermano, yo no lo sé. Por supuesto que lo es, por ¿Sí? supuesto que lo es. Con Nosotros la trayectoria que todavía, tenemos, todo de tal palo hasta la Gianfranco. astilla. Mire la cara de bobo que tiene ese muchacho, doctor. Es mi excuñado, tiene la custodia de mi madre. El señor la está dejando morir. Llevo año y medio cuidándola de manera No eres personal. nada de ella. No Estuve lleva casado su con sangre, Jorge. no lleva su sangre. Los últimos periodos de lucidez de Anita, algo que comentó es que no quería seguir sufriendo. Y lo que este tipo quiere es quedarse con la casa con su nueva pareja. Quiere que Yo mi madre tengo muera derecho a la pronto. mitad. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El cantante mexicano José José dice: no saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Esto es parte de la letra de una canción, estoy segura. Vamos a ver cómo esto se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ella tiene que entender que ella piensa que todavía es un niño, tiene todo lo que precisa para ser un hombre completo. Esta mujer lo único que hizo fue utilizar a mi hermano para plancharse las arrugas. Le dio una pica de confianza y se la agarró completa. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, doctor. Claudia, estás demandando a Eduardo. Dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Yo vine a demandar a Eduardo porque necesito que él me firme un permiso para casarme con mi marido. Lo que necesita es plata, doctora. No empieces a Espérate, interrumpir, por no seas favor. maleducado, ¿eh? Un momento. Bueno, Necesitas que él te dé un permiso para casarme con mi marido. que es quien. Él es mi cuñado. Es el hermano de él. Sí. Mi marido es Y él el tiene la hermano de él. custodia. Tú tienes la Yo tengo la custodia. custodia de mi hermano, De tu doctor. hermano. ¿Y qué edad tiene? 17. Plata, doctora. ¿Y tú, ¿Plata qué de edad, qué? ¿Y tú qué edad tienes? Yo 40. No es nada, son 20 años. El amor no tiene edad, ¿verdad? Bueno, el problema es que es menor de edad. Sí. Ahí Sí. es donde viene el problema. El amor no tiene edad mientras Pero que por sean un todos año. adultos. Por un año nada más. Sí. ¿Y por qué te quieres casar? Ok. Por plata, doctora. Deja de interrumpir, maleducado. A ver, cuéntamelo tú. Bueno, le cuento todo como fue de a poco. Hace un tiempo atrás, mi hija, yo tengo una hija de 19 años, conoce un muchachito bueno, educadito, todo. Empiezan a noviar. Conoce El un mu- bobo a mi hermano, doctora. ¿Me vas a dejar hablar? Buah. Conoce un muchachito bueno, empiezan a tener una relación, lo trae para mi casa, yo estoy de acuerdo con la relación, siguen con la relación, muchacho súper bueno, lindo, educado, estudiante, todo. Ok. Pasa un tiempo, unos meses con él, y entonces la familia del muchachito se tenía que volver a Venezuela a resolver sus cosas por ahí, y el muchacho no quería volverse porque estaba enamorado de mi hija. Ok. ¿Ok? Entonces yo hablo con el caballero y le digo, yo no tengo ningún problema si vos querés dejármelo, porque supuestamente se iban a demorar 2 o 3 meses, lo que se tardó más de un año. Me tardé un año. Bueno, ¿y el paquete quién se lo comió? No, la madre Teresa de Calcuta, doctora. Entonces, doctora, le sigo contando. ¿Hablas con él? Hablo con él, y él me deja la custodia temporal de Gianfranco y se va tranquilo para Venezuela. ¿Qué pasa? Viene un amiguito de mi hija que se crió con mi hija en Argentina y todo, viene de viaje, de visita, papá,
se termina enganchando con mi hija agarra los ahorros que tenía del part-time que estaba haciendo y se toma el avión y se me va para Argentina con el muchacho. Ok. Le metió los tarros al muchacho, me lo dejó botado en mi casa, el niño cogió tremenda clase de perra depresión, lloraba todos los días, entonces yo ahí lo llamo a él y le digo, mira, tenemos esta situación, pasó que mi hija se fue, papá, ¿qué hago con el niño? ¿Te lo mando a Venezuela? No, chama, déjamelo ahí unos meses más que yo termino de resolver, papá, que lo voy a buscar. Entonces siguió el tiempo pasando, el muchacho se cogió tremenda depresión que hasta un frasco de pastillas le saqué de la mano que me metí al baño, yo llamándolo que no respondía, forcé la puerta, me metí, él estaba con las pastillas que ya se había tomado. Doctor, y se metió a psicóloga. Y él en nada. Se metió a psicóloga Espérate. y empezó a sobar la cabeza Entonces, delante y por arriba también, porque... ¿Cómo termina el... Asqueroso, Ok, querido. explícame qué más. Ordinario. Bueno, es que es la verdad, es la Qué verdad. ordinario. Ok, ¿qué pasó entonces? Bueno, empezamos a tener unas charlas con él, yo tratando de sacarle la depresión porque no sabía qué hacer. El muchacho ni quería ir a la escuela, ni quería hacer nada. Sí. Empezamos a hablar, a tener más roce, a conversar. Y al principio hablábamos de los problemas que él tenía con mi hija, de que mi hija se fue y lloraba. Ay, tu hija. Entonces, después ya eso de mi hija, ya con el paso del tiempo se le fue a... Se fue pasando. Sí, y entonces empezamos a compartir más Y tiempo te juntos. fuiste aprovechando de eso y lo fuiste Espérate, enamorando. muchacho, espérate, por favor, espera. ¿Y qué pasó? Bueno, y empezamos a tener roce de una manera, de otra, hablando, conversando, compartir más tiempo. Y yo me di cuenta de que él tiene una personalidad linda, que es un lindo muchacho, tiene linda personalidad, es bueno de corazón. Y Y de nos bolsillo. terminamos enganchando, nos terminamos enamorando nosotros. Lo que era al principio con mi hija pasó a ser conmigo. Y bueno, resultó lo que resultó. Lo que no lo quiero aceptar, que el niño no es un niño. ¿Y por qué te quieres casar? Porque pudieras tener una relación y no casarte. Bueno, yo como le expliqué, ya fuimos a la corte, ¿no es cierto? Yo fui a la corte con él. ¿Para qué? Porque yo tengo la custodia Para casarse, de él. doctora. Y yo me quería casar con él, él se quería casar conmigo porque no vamos a casar. Yo fui a la corte, cuando voy a la corte con la custodia me dice, pero el niño es menor de edad, sí. ¿Y quién tiene la custodia? Yo. Y me revisa los papeles, si quieres se lo paso. Claro, y claro que no te dieron la licencia de matrimonio, porque Claro ¿cómo te que vas a no, casar porque es con una temporal, persona que doctora. tú tienes la custodia? Claro. Eso es absurdo, claro. Se quiere seguir Naturalmente. planchando las arrugas, pero con plata, doctor. Ahora, tú no me has ¿Plata de qué? Si dicho tú no tienes por nada. qué se quieren casar, Ok, si no yo hay necesito- necesidad de casarse. Sí, él es el papá de mi bebé. Ahí tiene, ¿ves? Ah, ¿estás embarazada? Tengo 5 Ahí meses está, de doctora. embarazo. Tiene 5 meses de embarazo. Y ese muchacho Yo para acá no viene. quiero... Es un maleducado. Mira, la verdad, Llámame como queráis. Gracias a Dios que vos sos más grande que él y que no te conocí ni para meterte con... Llámame Ah, como queráis, pero es la ya. verdad, doctora. Lo que Ok. quiere es quitar de la plática al hermano mío. Bueno, ahora tú me vas a explicar. Ok. Tu plata no me Entonces, sirve, ni tú la te quieres preciso. casar, claro, porque estás embarazada Sí. y quieres que el niño nazca dentro de un Sí, matrimonio. Exacto, sí. exacto. Ok, Sí, aparte perfecto. él no es más un niño. Él tiene que entender que por un año de edad, porque los papeles, la ley americana, que la respeto, el país que me dio toda mi vida, por un año de edad no es ni más hombre ni menos hombre. Él es hombre, él tiene todo lo que lleva a ser un hombre completo. Yo no sé el Aunque él lo nivel de entienda o no. madurez tuyo, no sé dónde está, pero ya lo iremos a averiguar en algún momento. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, Eduardo responde a la demanda. Regresamos enseguida. Para mí es totalmente inaceptable y más sabiendo, ¿no?, que ese chico tiene 17 años. ¿Y Ok, qué? ¿no? Es un hombre. Y de ya, tal palo tal Franco, astilla. ¿Me va a dejar hablar irrespetuoso? No, no soy ningún irrespetuoso, soy un hombre realista, que es Sí. diferente. ¿Sos hombre? Caso cerrado. ¿Cómo respondes? Buenas tardes. Doctora, mire, para nadie es un secreto la situación económica y social que está pasando en mi país, Venezuela. A mi papá